Saludos, amigas y amigos telespectadores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro espacio en clave local, el último de la semana, como no, con la presencia aquí de la portavoz del equipo de gobierno, en representación del Grupo Municipal Socialista, Rosa Pardal. Rosa, buenas noches. Buenas noches, muchísimas Fernando. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Tenemos que hablar de ese pleno de la semana pasada, del que el gobierno local, ¿qué asuntos destacaría? A ver, bueno, en principio decir que de manera excepcional y extraordinaria, con motivo de nuestra Semana Santa, pues fue un pleno que se convocó en jornada de mañana. Normalmente lo habitual es a las 6 de la tarde y lo convocamos a las 12 de la mañana por consenso de la Junta de Portavoces y, como digo, como justificación esa Semana Santa que teníamos. Luego teníamos un pleno, a pesar de Semana Santa, cargado de bastantes asuntos importantes que ahora me gustaría ir desgranando poco a poco, consecuencia de la gestión municipal que estamos realizando. Pues venga, en ese orden del día, ¿por qué asunto podemos empezar? Sí, bien, no vamos a hablar de todos porque son bastantes y desde luego largos y tediosos en desarrollo. Sí que me gustaría destacar en un principio que bueno, había una modificación importante en el Reglamento Orgánico Municipal con respecto a lo que es su denominación de la Comisión Local de Seguimiento contra los Malos Tratos y Agresiones Sexuales, denominarle como justamente esa comisión por unanimidad ha decidido, y creo que en esta cuestión pues hay que, aunque hayan grupos que incluso concretamente Vox no apoyó este punto, evidentemente nosotros insistimos que a las cosas hay que denominarlas por su nombre y bueno, felicitarnos un poco de que bueno, todos los grupos, salvo Vox, pues votaron a favor de esta denominación de esta comisión de seguimiento. Por otro lado, y a nivel económico, abordábamos dos cuestiones. De ellas me gustaría destacar la aprobación de la cuenta general del Ayuntamiento correspondiente al año 2019. ¿Por qué de 2019? Bueno, la aprobación de las cuentas se hace un año después, es decir, bueno, estamos en 2021, debió ser en 2020, es cierto, tendría que haberse presentado en octubre de 2020. ¿Por qué la presentamos unos meses más tarde? Bien, cuando nosotros damos cuenta, esta aprobación, este punto, para que nos entiendan qué hacemos con esto qué significa. Nosotros tenemos claro de que no solamente vamos a permitir, porque es obligatorio además por parte de la oposición, a que fiscalice al gobierno, sino que nosotros tenemos la obligación de enviar todos los datos económicos, todos los gastos, todos los ingresos, todas las compras que realiza el ayuntamiento, todos los contratos, a qué dedica ese presupuesto anual. Tiene que decirle a la Cámara de Cuentas de Andalucía y al Tribunal de Cuentas en qué estamos gastando ese dinero y de dónde obtenemos esos ingresos. Eso es algo obligatorio por parte de todos los ayuntamientos. Y como el Ayuntamiento de Écija, este equipo de gobierno, no tiene nada que ocultar, cumple con la obligación anual. Sí justifico este retraso en que al presentar las cuentas no solamente son del Ayuntamiento, también es de la Agencia de Deporte, de la Agencia de Prodi, de la Fundación del Museo y de la Fundación de Artes Escénicas, pero también de dos empresas que están en liquidación concursal. Esas cuentas las debe presentar ahora mismo el administrador concursal. Se lo hemos requerido por distintas líneas la presentación de esas cuentas. Nos presenta justo en el mes de octubre una convocatoria para la aprobación de las cuentas, ya en plazo en el que nosotros ya incluso deberíamos de tener aprobado. Pero no solamente no las lleva, sino que convoca un mes más tarde, aplaza esa convocatoria al mes de noviembre. Evidentemente, entre que emite el certificado, porque esas cuentas no se aprueban, porque, entre otras cuestiones, el equipo de gobierno no está de acuerdo porque entiende que ahí faltan una serie de datos y vemos que no cuadran según lo que entendemos que deberían de venir, no vienen todo lo claras que deberían de venir, y evidentemente no vamos a someter a pleno o a otros grupos a que voten algo que ni siquiera nosotros vemos con claridad. Pues evidentemente una vez que tenemos todo ese conglomerado, esta cuenta general ha tenido que estar publicado 15 días y una vez que
en este plazo no se ha presentado ninguna alegación, ningún recurso, ningún reparo, pues podemos llevarlo a aprobación a pleno, y así se ha hecho. Bien, para el próximo, la cuenta general de 2020, pues ya se empieza a trabajar, y evidentemente, para que no ocurra lo mismo, nosotros evidentemente, igual que hemos hecho, se le solicitará en el mes de junio, como siempre, mayo-junio, solicitamos la aprobación de las cuentas, y si llegado al plazo máximo de primeros de septiembre no llegan las cuentas al ayuntamiento, pues nosotros las publicaremos sin esas cuentas que el administrador concursal no aporta, y evidentemente enviaremos comunicación al Ministerio para que actúe en consecuencia, porque lo que no puede ser que una inacción de un tercero perjudique al ayuntamiento. También tengo que decir que nosotros cumplimos con la obligación, porque, como digo, no tenemos nada que ocultar. Tengo que decir que en el primer mandato del Partido Socialista tuvo que presentar todas las cuentas del Partido Popular. No sé si ellos tenían algo que ocultar o no, pero nosotros nos vimos en la obligación de aprobar unas cuentas que no habíamos gestionado. Y por cierto, ya cuenta aquí una anécdota que recuerdo en una comisión especial de cuentas, en la que se presentaban las cuentas, hubo incluso un concejal del Partido Popular que se quiso abstener. Y le dijimos, vamos a ver, nosotros vamos a cumplir con una obligación vuestra, de una gestión vuestra, y tú te abstienes a tu propia gestión. Es curioso. Entonces, hasta esa anécdota curiosa de decir, pero a mí me gustaría saber por qué ellos no presentaban esta obligación por ley de haciendas locales que te dice que la tienes que presentar. Durante porque varios se ejercicios, trata, además, ¿no? Sí, nosotros fueron las de 2013, el año 2014 y el año 2015, entiendo, nosotros entramos en 2015 y en ese caso ellos no podían presentarla puesto que tenía que estar concluso el año. Pero sí es verdad que presentamos unas cuentas en las que la mitad del año y el presupuesto lo habían ejecutado ellos al 100% prácticamente. Cuando llegamos ya no quedaban partidas, pero era nuestra responsabilidad, porque a final de año quien estaba en el gobierno era el Partido Socialista. Pero usted no puede presentar las cuentas de 2015 si no has presentado las de 2014, las de 2013 y las de 2012. Entonces, ese trabajo, evidentemente, con todo lo que hay en el diario, tuvimos que decirle a los técnicos, tienen que hacer esto, es que es una obligación, porque había que dar cuenta al Tribunal de Cuentas en qué se habían gastado el dinero. No sé qué miedo había. Entonces, cuando la señora Heredia nos pide factura, le damos factura. No, ahora lo quiero con concepto, ahora lo quiero con... Tómela sin ningún tipo de problema, no tenemos ningún problema en facilitar, pero ni al Partido Popular ni a nadie, porque ya lo estamos haciendo al Tribunal de Cuentas, que es quien nos fiscaliza y quien nos va a decir si de verdad está bien o no está bien. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema, porque además tengo que decir que en el Ayuntamiento hay un interventor municipal que fiscaliza también cada factura que entra en el Ayuntamiento. Eso, por tanto, respecto a ese punto número 4 del orden del día, sin duda importante. ¿Algún asunto más del orden del día? Sí, bien, había una sesión, una ampliación de los fines de la sesión gratuitas que tiene ahora mismo Aproni en la parcela que tenemos en el polígono de la Campiña, por, como digo, bueno, un incremento de ampliación de los fines que van a aplicar ellos en cuanto a residencia de gravemente afectados para personas, como saben, con discapacidad, la residencia de adultos también para personas discapacitadas, o el centro de día con terapia. Entonces hay una ampliación. Yo creo que es importante que a un determinado colectivo con estas necesidades pues se le doten o se amplíen esas licencias que les permitan desarrollar su trabajo, y que a este colectivo pues se le pueda dar un servicio evidentemente de calidad. Por otro lado, también se firmaba un convenio importante para algunos ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, los que están en las proximidades de los Algarbes, que no contaban a día de hoy con suministro de agua potable. Pues hemos firmado un convenio con el Ayuntamiento de La Carlota que le permita dotar de un servicio tan básico. Es algo que creo que eran más de 70 familias, sí, ¿no? Entonces yo creo que es un número importante, y la cuestión está que, como digo, es un servicio esencial y básico, y que se solucionaba mediante ese convenio. Creo que es algo muy importante decir que ellos ya pueden disponer de simplemente poder ese acto tan simple que hacemos todos, y que habían algunos ciudadanos a día de hoy pues que no lo tenían.
Y hay otra urgencia también bastante importante, que respecto a un incremento en el precio de hora del servicio de ayuda a domicilio. Nosotros conocíamos que durante el mes de marzo la Junta de Andalucía incrementaba en 1,60 € más de lo que teníamos, y entendemos que el coste de hora que se está pagando por ese servicio de ayuda a domicilio es de 13 €, se subía hasta 14,60 y teniendo en cuenta que tenemos el contrato adjudicado, sí incluir una adenda que modificara esas cuestiones de tal manera que al fin y al cabo revierta, no perdamos ese incremento que supone de recursos económicos que supone para la ciudadanía afectada por este servicio, y que revierta donde tiene que ir en la mejora de dicho servicio. Por tanto, también es importante decir que es una cuestión que casi al fin y al cabo supone varios millones de euros en la concesión de este servicio. Que presta atención a más de 800 personas, creo recordar, en nuestra Exacto. ciudad, y con más de 300 trabajadoras que prestan un servicio importantísimo, sin duda. Capítulo de las mociones portavoz, una moción conjunta, ya que no pudo presentarse en formato declaración institucional al no sumarse a ese asunto el portavoz de Vox. Hablo del 8M y todo lo que ello implica, y por tanto el resto de los grupos sí que presentaron una moción conjunta, ¿verdad? ¿Qué tiene que decir el gobierno local sobre este asunto? Bueno, yo creo que lamentablemente desde que Vox está en el gobierno, esa tradición de declaración institucional, una declaración por unanimidad que manifestaba esa unidad, por lo menos en ese asunto tan firme, en el que todos tenemos absolutamente claro esa discriminación que existe el día de hoy, del Día de la Mujer, que la mujer evidentemente, por mucho que algunos quieran con su populismo decir que no hay diferencia, pues hay otros grupos, la mayoría, que vamos a insistir en denunciar esas diferencias, y ya no solamente a nivel retributivo, sino en muchas cuestiones, muchas condiciones laborales a día de hoy. Se pretende confundir, se pretende, a mí me gustaría destacar la intervención de la señora Heredia, lamentable en este punto, en el que por querer estar en todas las pancartas posibles, firma una moción conjunta, pero la critica y hace una fiel defensa a todos los argumentos que Vox lleva en su argumentario. Habla de unos eslóganes, o habla de unas cuestiones que determinadas personas pueden decir en una manifestación, las hace propias de algunos partidos y habla de no hacer política de estas cuestiones. Yo creo que aparte de mucha incoherencia, no sé dónde se quiere situar, quiso hacer como un monólogo muy bonito y demás, pero le quedó fatal porque se posicionó claramente con la ultraderecha. Nosotros creemos que no hay que hacer ese posicionamiento. Ella puede decir lo que quiera, cualquier persona que va en una manifestación puede hacer un argumento o puede decir algo con el que desde luego no vamos a estar de acuerdo, por lo menos desde el Partido Socialista. No creemos ese argumento que ella da, que es que buscar la igualdad a día de hoy de la mujer es destruir al hombre. De eso no se trata, y si no, la señora Heredia no se entera dónde está ni a lo que va, ha absorbido, como digo, todo el argumentario del Partido Popular, del partido de Vox, pero además se lo está creyendo. Y es que, además, me parece una desvergüenza que lo lance cuando ha firmado una moción como la que firma. Yo creo que el próximo año se lo debería de pensar y no firmarla, porque escribe una cosa y hace otra, pero no solamente aquí, en muchos sentidos, es muy incoherente todo lo que hace, pero porque quiere quedar bien con todo el mundo. Y me pareció bien que, ella comentó que no se puede hacer política de esto. Nosotros que estamos aquí debemos hacer las políticas necesarias para eliminar esas diferencias. Para eso estamos, señora Heredia, no para pasear pancartas. Estamos para hacer políticas efectivas para que, tanto en el campo de la mujer que estamos hablando ahora y es el que nos trae, que permitamos esas diferencias eliminarlas
y procuremos la igualdad, ni más ni menos, igualdad. Hubo una moción que presentó el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que gozó del respaldo del Grupo Municipal Socialista en defensa de la educación pública, el descenso de la ratio para prestar una mejor también atención a nuestros niños y niñas, una mejor enseñanza. Sobre este asunto, ¿algo que comentar también? Sí, claro. Bueno, nosotros ya en 2019 presentábamos una moción al respecto, solamente decir que en ella incluíamos todo lo que eran recursos materiales. Aquí habla sobre todo de recursos personales, pero nosotros hablábamos también de recursos materiales. De hecho, la delegada propuso incluir en la moción ese apartado que echábamos de menos. Fue incluido, por tanto nosotros la apoyamos sin ningún tipo de problema. Lo que sí es verdad es que a esa fecha no había terminado el plazo de matriculaciones, no podíamos decir exactamente cuántos alumnos habían matriculado, pero sí es cierto que ya sabíamos que había menor oferta educativa en esa fecha. Esa es una realidad y también es una realidad, y así lo palpaba, lo ponía sobre la mesa la delegada de Educación, que es que por segundo año consecutivo hay manifestaciones por parte de toda la comunidad educativa por el inicio desastroso del curso escolar. Y la comunidad educativa es todos, desde profesores, alumnos, padres, sindicatos. Entonces, es cierto que algo no va bien. No va bien cuando por segundo año consecutivo estamos viendo que no se cumple. Nosotros reivindicamos dentro de esos recursos materiales que ya en 2019 presentamos en la moción, como el plan de climatización, que ahora ya estamos notando que están viniendo días de calor y Écija no es un sitio donde podamos pasar sin eso aire acondicionado. No es el Polo Norte, vamos. Porque ni los docentes y mucho menos nuestros niños y nuestras niñas, evidentemente la calidad de enseñanza que reciben cuando uno está sometido a unas condiciones climatológicas, este año por el coronavirus, extremas de frío, ahora extremas de calor, creo que ni en el tercer mundo. Entonces es cierto que está eso, había un plan de retirada de amianto, hablábamos incluso, por ejemplo, de un techado en el colegio del Pedro García. Nosotros hemos tenido que asumir el del Calvo Sotelo, hemos asumido más responsabilidades de las que nos corresponden como ayuntamiento. Es cierto que dentro de lo que nosotros, de nuestra capacidad, siempre vamos a ir aportando, no queremos desligarnos, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, si al final los niños son niños de Écija. Por tanto, lo que nosotros podamos aportar como ayuntamiento lo vamos a hacer, pero no vamos a permitir que quien tenga la obligación no la cumpla. Y nosotros vamos a exigir que quien tiene la obligación de hacer esas mejoras la realice. Y vamos a luchar porque evidentemente hay centros donde se han preparado aulas especiales, pero a lo mejor no viene el orientador, o a lo mejor hay personal para niños con necesidades específicas. Hay PETs que, el PT por ejemplo, o el AEL en San Agustín, nos alegramos que llegó, pero es que en otros centros faltan, ¿no? Entonces, si nos va a faltar AEL en otros colegios, son necesarios porque hay niños que lo necesitan y lo demandan más que otra cosa. Entonces entendemos que ese personal tiene que llegar también. Todas estas mociones que vengan para reclamar, independientemente, ya lo hemos hecho incluso esa reclamación estando el Partido Socialista en la Junta, nosotros evidentemente lo vamos a apoyar. Bueno, pues estamos en la recta final y evidentemente, colóquese por favor, portavoz, un pelín mejor, eso es, el micrófono tengo que preguntarle naturalmente a la portavoz del equipo de gobierno, si me lo permite, por el que ha sido el asunto en el ámbito de la política local más llamativo durante los últimos días, el anuncio aquí, antes de anoche, del portavoz de Fuerza Écijana, que ayer volvía a referirse a ese asunto en rueda de prensa, lo veían todos ustedes en el informativo, y decía el portavoz de Fuerza Écijana, Ángel García: hemos entregado un documento al gobierno local de la ciudad con una serie de reivindicaciones, peticiones, solicitudes, asuntos trascendentales, decía ayer en la sala de prensa del Ayuntamiento de Écija, Ángel García, asuntos muy importantes que se están dilatando en el tiempo, venía a decir, y necesitamos una respuesta por parte del gobierno local. Y si la respuesta no nos satisface, y damos para ello una fecha tope, el 16-17 de abril, estaremos en disposición incluso de plantear una moción de censura. Y ese asunto evidentemente ha sido bastante llamativo. ¿Qué tiene que decir el gobierno local de la ciudad ante este anuncio del portavoz de Fuerza Écijana? Rosa Pardal, cuéntanos.
Yo creo que cualquier grupo municipal ahora mismo en el Ayuntamiento de Écija, y teniendo y echando mano al reglamento de organización y funcionamiento, hay una figura que es evidentemente la de moción de censura cuando considera pues que la gestión que está realizando el Gobierno no es la adecuada. Si consideran que ese es el camino que se debe hacer, pues evidentemente nosotros, como somos ante todo demócratas, evidentemente vamos a aceptar cualquier propuesta, moción que venga, porque no cabe otra, evidentemente. Yo quiero decir que nosotros en estos tiempos hemos trabajado muy bien. Se les ha llamado el noveno concejal, mucho por parte de la señora Heredia, que veía con muy malos ojos esta relación y ya incluso allí hizo sus tremendos comentarios que ahora pasaré a un poco a analizarlo, porque creo que fue bastante falta de respeto en algunos de sus comentarios. Pero yo creo que nosotros hasta ahora hay una cuestión importante que hemos cumplido con todos los grupos, con todos los que hayamos pactado cualquier cuestión, y una de las cuestiones importantes por las que hemos mantenido y mantenemos relación con Fuerza Écijana es porque entendemos que, y dentro de otros grupos con los que hemos podido estar, hay una diferencia esencial, y es la lealtad que hemos mantenido en todo este tiempo. Los beneficios, evidentemente, de esta unión han sido tanto para uno como para otro. Nosotros hemos preferido mantener unas relaciones con Fuerza Écijana como socio preferente, sí, porque, como digo, han sido relaciones basadas en mucha lealtad y se ha trabajado pues muy bien. Ellos deciden tomar esta decisión, evidentemente, y como Ángel decía, evidentemente hay una cuestión que son las cuestiones de amistad, y yo no tengo ningún problema, ninguno los tenemos con ellos y no lo va a haber, pero entiendo que si a nivel político entienden que es el camino que tienen que seguir, ningún partido debe hacer lo contrario. Y respecto, sí me gustaría, porque vi bastantes faltas de respeto, como decía, por parte de la señora Heredia. Yo creo que sigue minusvalorando y despreciando al señor García Gómez cuando le denomina como le denomina. Yo creo que aún no lo conoce. Ellos al principio, y si tiran de hemeroteca, Fuerza Écijana fue tremendamente duro en unos principios en nuestra primera legislatura, hasta que al Partido Popular se le ocurrió llamarle payaso. Yo creo que a día de hoy todavía la señora Heredia no conoce al señor García Gómez, y me parece también una falta de respeto tremenda que después de 20 años que lleva en el Ayuntamiento de Écija y en esto, todavía siga dirigiéndose a los distintos portavoces como el señor de Fuerza Écijana, el señor de Podemos, el señor de Ciudadanos. Esos señores tienen nombre y tienen apellido, y lo más correcto hubiera dicho el señor Perea o el señor García Gómez, no con ese desprecio que creo que lo hace voluntariamente cuando habla de estas personas. Yo no soy quien tenga que defender a ninguno de los portavoces, y más de las acusaciones también que ha hecho respecto, por un lado, al Partido Socialista, de que piensa que todo el mundo es de su misma condición y ellos se dedican a lo mejor a comprar y vender como a ellos les parezca, como hemos visto que ha pasado en Murcia y en muchos sitios. Piensa que ella es el objetivo en el que nos fijamos cuando gestionamos. Cuando gestionamos no nos miramos en cómo vamos a meternos con la señora Silvia Heredia, sino en gestionar, y sobre todo gestionar la falta de gestión que el Partido Popular ha dejado. Nosotros estamos remontando todos los desastres auténticos que he enumerado muchísimas veces, señora Heredia, generando trabajo, no pensando en que si se llegan a acuerdos con algún grupo, la moneda de cambio no sea la de trabajar ni la de que tengamos una ciudad más próspera. ¿O usted piensa que el Partido Socialista, la moneda de cambio es que nos busquemos perros de presa que la muerdan a usted en los plenos? No es necesario. Somos 8 concejales con mucha capacidad para reprocharle a usted toda su mala gestión. Por tanto, evidentemente yo no voy a hablar de ninguno de los portavoces a los que ha aludido, a los que ha despreciado de tal manera y que se han vendido y que son nuestros perros de presa, porque yo entiendo y reconozco que ahora mismo ella en todo este escenario está muy contenta, porque ve un poco movido todo y puede ver una oportunidad.
pues adelante, señora Heredia, con su oportunidad. Nosotros no tememos nada, nosotros vamos a seguir trabajando en el día a día. Por tanto, yo entiendo que también, a la vez de estar contenta con esta situación en la que se regodea muy bien, está muy nerviosa y le viene bien porque sabe que este año ya vamos a empezar, esta semana terminaba la bolsa para la contratación en la que se ha puesto más de 640.000 euros, cuando la Junta de Andalucía nos ha mandado 614.000 euros, cuando vienen a lo largo del año una cantidad de proyectos que se van a poner en valor y desarrollos urbanísticos, los que ya se están viendo y los que vienen este año, a final de año y primero del que viene, yo la noto muy preocupada. Que ella propicie esto, no me extrañaría porque recibiría una gestión importante, pero allá, y me daría mucho miedo porque si en 4 años consiguieron desmontar el ayuntamiento, pues me da mucho miedo que un Partido Popular vuelva a coger un ayuntamiento y lo vuelva a destrozar. Tengo que decir que, por suerte, y desde luego si estamos en el ayuntamiento no vamos a permitir que pidan otros 30 millones de euros, porque el ayuntamiento de Écija ahora ha reducido su deuda de 42 a 17 millones de euros, estamos entrando en fondos de cohesión que no nos permitían, estamos accediendo a cosas que anteriormente no nos permitían, a subvenciones, a proyectos que se nos tenían prohibido por esas actuaciones. Ha sido un trabajo muy duro de 6 años que desde luego me daría mucho miedo que el Partido Popular de nuevo destrozara, yo creo que además en 6 meses lo podrían destrozar perfectamente. Déjeme que le pregunte, vamos a ver, ¿le ha sorprendido al equipo de gobierno este anuncio del portavoz de Fuerza Ecijana el pasado martes y ayer en esa rueda de prensa? O no lo sé, o ya tenían ustedes noticias en torno a esta posibilidad planteada antes de ayer por el portavoz de Fuerza Ecijana? Fíjese, nosotros, para que vean las relaciones que mantenemos y para que desmontemos también a la señora Heredia, que parece que tenemos a los socios ahí bajo a los pies y que no levantan cabeza, no sé que le levantemos el pie, ellos tienen la posibilidad y la tranquilidad de presentar esto en cualquier momento cuando lo consideren. A nosotros no nos tienen que preguntar si lo hacen o no lo hacen. ¿Pero a ustedes les ha sorprendido? Es decir, cuando el portavoz de Fuerza Ecijana dice que se ha sentido ninguneado por el gobierno local de la ciudad, ¿a ustedes esta expresión les ha sorprendido? No, cuando hasta ahora lo que se ha trasladado, ¿no?, a la opinión pública es que era una relación bastante cordial, de un trabajo en algunos aspectos conjuntos, ¿no?, de una negociación presupuestaria que ha dado sus frutos, que usted acaba de reconocer que ha sido un beneficio mutuo. Es decir, ¿esto les ha sorprendido a ustedes, este cambio ante la opinión pública en la forma de expresarse y el anunciar incluso la posibilidad de una moción de censura? ¿Les ha sorprendido o no? Es que Ángel, es su manera de actuar. A mí no me sorprende la manera de actuar que tiene Ángel. Él es una persona muy impulsiva, que evidentemente yo conozco lo que él va a decir con antelación, porque digo que nosotros no es que hayamos perdido la comunicación, yo conozco lo que va a decir, evidentemente. A mí no me tiene que pedir permiso para decir lo que tiene que decir, ni él ni nadie. Entonces, él dice lo que tiene que decir cuando considera que lo tenga que decir. Que lo sabía que iba a decir en ese momento, yo no sabía que lo iba a decir ayer o antes de ayer, pero es libre absoluto de decirlo en el momento que considere. El portavoz de Fuerza Ecijana, Ángel García, hablaba ayer en la sala de prensa de varios temas que para él son capitales. Una hoja de ruta muy establecida, muy marcada, muy clara. El primer asunto del que hablaba era, imagino que por eso lo nombró en primer lugar el más importante, la recuperación del servicio del agua. Y decía, es que no queremos esperar a la finalización de esa concesión, sino es que queremos que sea antes de 2022. Palabras textuales. ¿Eso está en la hoja de ruta del gobierno local de Écija? Yo tengo que decir que evidentemente de cada uno de esos temas los abordaremos el equipo de gobierno, como en todas las cuestiones que nosotros planteamos, y el pronunciamiento al respecto lo haremos tras lo que es el pronunciamiento del equipo de gobierno, pero solamente respecto al agua sí que te puedo decir que hubo quizá un guiño muy claro y muy evidente del alcalde, que jamás se había pronunciado en este tema y lo hizo hace muy poco con un pronunciamiento sin que él hubiera dicho, hubiera mantenido ninguna reunión con Agua Campiña ni con nadie, y ya en el pleno de hace un par de meses, creo que fue el de diciembre o enero, ya él hizo una manifestación muy clara de la intencionalidad de este equipo de gobierno respecto a la recuperación del agua de Écija. Y yo creo que
No lo hace en una mesa, en un despacho con 3 personas, no lo hace en una pequeña reunión, lo hace en el salón de plenos. En un contexto que entiendo, al que hay muchos representantes al que no le tienen respeto. Para mí hay que tener muy claro que cuando estamos en un salón de plenos, la formalidad es esencial, y lo que se dice en ese salón de pleno, con unas actas que se graban, tienen sus consecuencias, y evidentemente es serio, es un compromiso, digamos, mucho mayor que el que se pueda llegar en cualquier otra situación. Yo creo que el compromiso que ya manifiesta el alcalde en un sitio, digamos, sagrado ya, porque es que es más allá de eso no hay, yo creo que fue un paso muy importante. Bueno, como digo, el resto será cuestión de que lo analice el equipo de gobierno. Eso es. Y vea. Como habló de otros de todas asuntos, formas son temas internos que imagino que... Con lo cual, y de cara a la opinión pública, por tanto, lo que tenemos es lo que tenemos, y el gobierno local, imagino que en los próximos días dará una respuesta al portavoz de Fuerza Cijana en torno a eso que ha planteado, ¿no? Y a partir de ahí veremos, ¿no, Rosa Pardal? Exactamente. Bueno, pues la verdad es que ha sido el asunto, políticamente hablando, sin duda, de la semana, esa, si me lo permiten, bomba informativa, ¿no?, como se suele decir en el argot periodístico, por parte de ese anuncio del portavoz de Fuerza Cijana. Veremos, en cualquier caso, cómo se van desarrollando los acontecimientos en las próximas semanas. Portavoz, ¿algo más que añadir esta noche? Pues yo solamente decir que a toda la ciudadanía, recordar que estamos ya en la denominada cuarta ola, recordar esas medidas esenciales. Por cierto, es verdad. Y ahora hablamos si en quieres de torno a la vacunación. culpa, sí, pero por lo menos como portavoz del equipo de gobierno, alguna última noticia en torno a la vacunación masiva. Y bailar un poco la recomendación esencial y fundamental que estamos viendo en prácticamente toda España, una evolución hacia arriba de nuevo por esta cuarta ola. Por lo tanto, sí que pediría esas 3 mínimas normas esenciales que nos están pidiendo, y es el uso de mascarilla, la higiene, sobre todo en las manos, y la distancia social. En la medida de las posibilidades, insistamos para que la propagación del virus sea la menos posible. Decir que respecto al tema de la vacunación, yo ya comentaba ayer que todo lo que es el dispositivo en cuanto a infraestructura, que es lo que podemos hacer, cada vez que el área sanitaria de Osuna ha venido a vacunar, por ejemplo, cuando ha sido la de la gripe, nos ha pedido el otro pabellón. Ahora están haciendo pequeñas vacunaciones de personal de más de 80 años, ahora están más de 70, están utilizando un espacio más pequeño, que es cierto que, y me lo hacía llegar incluso una persona, que como ahora está haciendo un poquito de calor, a lo mejor no es el más adecuado, y si se prolonga intentaremos que cambien de sitio, porque es cierto que fuera están viniendo días de calor y las personas mayores no deben, como sabemos que nos vacunan y tenemos que estar 10 minutos, no deben de estar. Sí, pero que en cualquier caso ha sido el lugar recomendado por el área sanitaria. Nosotros hemos puesto siempre determinados lugares, ellos eligen, y nosotros, si nos piden 3 sillas, le ponemos 3 sillas, si nos piden una mesa y el espacio. Ahora, por ejemplo, con la vacunación masiva es un pabellón entero, porque estamos hablando de vacunar casi a 2.000 personas por día. El esfuerzo, y eso sí, ya lo iremos diciendo, a todas las personas que residen en la zona, a las empresas que trabajan en esa zona también, pues van a tener un par de semanas o 3 más complicadas. Les pedimos paciencia, pero lo importante es que en nuestra ciudad, en apenas un par de semanas o 3, si hay todas esas vacunas, que podamos estar vacunados. Yo espero que va a ser de un día a otro. Inminente. Ayer tuve la última comunicación con ellos, en la que nos dicen va a ser en breve. Están trasladando ya todo el material que a ellos les corresponde. Hay determinadas estanterías, mobiliarios que ellos necesitan, como por ejemplo van a montar una sala de recuperación independiente, material sanitario, y lo último, evidentemente, con la refrigeración vendrán las vacunas. Yo miro continuamente, porque es que lo mismo nos escriben a las 8 de la mañana que a las 7 de la tarde que a las 11 de la noche, y en cuanto es algo así, ayer por ejemplo nos llamaban a las 8 de la mañana que va para allá un camión que lleva cosas, pues preparados estamos, ¿vale? Entonces, en cuanto sepamos cómo se va a llamar a todo el mundo,
cómo van a empezar los llamamientos y cuando empezamos, sea la hora que sea, os vamos a llamar para que por lo menos se ponga un banner, se suba una nota en la red y al día siguiente explicarlo detalladamente. Y haremos una Junta Local de Seguridad, porque es necesario que los dispositivos de Policía Local, Protección Civil, los dispositivos que ellos ponen, porque también hay seguridad privada, de horarios de vacunación, todo eso vendrá explícitamente detallado en esa Junta de Gobierno, que explicaremos a la ciudad en cuanto lo tengamos, deseando que lleguen esas vacunas, que consigamos en breve que nuestra ciudad tenga esa inmunidad de rebaño y que estemos un poquito más protegidos. Nos sumamos evidentemente a ese deseo que expone la portavoz del equipo de gobierno, Rosa Pardal. Rosa, muchísimas gracias por su presencia aquí esta noche. A vosotros. La portavoz del equipo de gobierno, Rosa Pardal. Hasta aquí, por tanto, las entrevistas en nuestro espacio en Clave Local en esta semana posterior a la celebración del Pleno del Ayuntamiento de Écija, que tuvo lugar el pasado lunes santo. Un cordial saludo para todos. Muchísimas gracias, como siempre, por la atención que nos prestan. Buenas noches.